Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Muy Buenos días, días, amigos. Otro día aquí entre nos. Caminando hacia Dios. Y bueno, hoy es un día que estamos haciendo este programa pregrabado. Pregrabado porque no podemos Sí. estar en vivo en el estudio como todos. Nadie puede salir, Nadie. nadie debe salir de Nadie su debe casa. salir de su casa, exactamente. Y nuestro agradecimiento a Félix Hernández, que hace posible que este programa, Que este programa salga al aire. de sus hogares, claro que sí. Ujú. Y vamos a empezar como siempre con el santo del día. Bueno, vamos a... ¿Quién es el santo el de santo de hoy, San Dimas. hoy? Ajá. Buen Pero hoy ladrón. celebramos una fiesta también muy importante en la iglesia. Sí, es la Concepción. Sí, señor. La De fiesta María. de la Anunciación. Sí, Cuando el ángel se le aparece a María, pero como esa fiesta, bueno, en la misa, en todas partes lo vamos a recordar, mientras que San Dimas siempre pasa por debajo de la sí, misa. pero es curioso, San Dimas se celebra el mismo día que la Concepción de María, o sea que es importante. Muy Pero bueno, importante. hablemos un poco de San Dimas. San Dimas sabemos que es ese ladrón, buen ladrón, que está al lado de nuestro Señor Jesucristo, que además se humilla y reconoce su pecado, sabe que pues que es pecador, le dice al otro ladrón que estaba del otro lado, le dice: nosotros merecemos este castigo, pero él no ha hecho nada. Ujú. Sabemos de esto, San Marcos en el capítulo 17, 27 lo menciona, al igual que Lucas en el capítulo 23, donde dice al buen ladrón: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dimas reconoce su pecado y dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y San Dimas vemos que es el primer santo de la iglesia de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, porque había otros santos, pues como San José y otros santos, pero es el primer santo y además canonizado, O sea, podemos decir yo así, diría por que Jesús. es el primer santo canonizado. Canonizado. Antes de él hubo otros santos Exacto. que, bueno, Vale. estaban esperando que Jesucristo hiciera la redención para poder disfrutar del cielo. Ujú. Estaban en lo que conocemos como el seno de Abraham. Exactamente. Jesús cuando muere va y los recoge a todos Ujú. y se los lleva al cielo. Sí. Pero San Dimas es el primero que es declarado oficialmente santo en la iglesia, y la declaración la hace nada menos Y nada el más que mismo nuestro Señor Jesucristo. Y es Sí. llevado directamente. Qué increíble, Impresionante, qué bueno. sí. A mí me gusta mucho la historia de San Dimas, siempre me ha gustado mucho. De San Dimas, en el Evangelio o los 4 Evangelios, me gustaría que tú explicaras un poco eso de los Evangelios apócrifos. Bueno, porque los evangelios, digamos, evangelio significa buena noticia, la Ujú. buena nueva. Ujú. Entonces, los evangelios son normalmente los escritos que hablan de la vida, pasión, muerte, resurrección, milagros, hechos de Ujú. nuestro Señor Jesucristo, Sí. que se contaban a la gente en los primeros siglos y se fueron transmitiendo. Ujú. Ahora, hay 4 evangelios que son los que son reconocidos como inspirados por Dios y están en las Sagradas Escrituras, son parte de la Biblia. Esos son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Ujú. Hay otros llamados evangelios que se llaman apócrifos, porque quiere decir eso, que no están reconocidos dentro del canon de las Escrituras. Está el de Santiago, hay uno de Judas Tadeo, hay uno del Evangelio árabe, de la Nicodemo. infancia de Jesús, hay uno de Nicodemo. Y son escritos antiguos que se fueron encontrando, donde se cuentan cosas de la época y la vida de Jesús, pero la iglesia no los ha reconocido como inspirados, no son parte del canon de la Biblia. Si queremos, lo creemos, si no, no. Pero han sido muy importantes para la tradición. Ha sido parte de la tradición de la iglesia. Sí. Y entonces, por ejemplo, de ahí sabemos que los magos eran 3, los reyes magos eran 3, y que sus nombres eran Melchor. Pero hay gente que dice: no, yo no creo eso, podían haber sido más. Hay un cuarto rey, había una película muy antigua.
Porque el evangelio, los evangelios canónicos, los conocidos que están en el canon, que están inspirados por Dios, no dicen cuántos eran los reyes. Exacto. Por tradición, esos escritos y la tradición, pues decimos que eran 3, etc. Pues sí. Así mismo se habla de San Dimas. Exactamente. De hecho, en este evangelio apócrifo de Nicodemo es donde se le llama Dimas. Y luego tenemos también este otro evangelio apócrifo de José Arimateo que explica que el segundo se llamaba Dimas también. O sea, vemos que estos evangelios concuerdan. Sí, concuerdan, exactamente. Okay. Luego también tenemos estos evangelios árabes de la infancia de Jesús que nos narra historias acerca de Dimas. De hecho, a estos ladrones, a ambos los llama Tito y Dumaco. Dumaco me imagino que sería Dimas. Claro. Seguramente. Y vemos historias como, por ejemplo, que la Sagrada Familia, cuando huían a Egipto, pues el ejército romano los venía siguiendo y se esconden en una casa y en esa casa se encuentra Dimas. De hecho, en la casa al principio pues no los querían allí, no los querían ayudar, eran perseguidos. Y Dimas intercede y ayuda para que le den refugio en ese momento y puedan escapar. Jesús le dice a Dimas, más adelante nos veremos. Y pues sucedió así, que luego en la cruz. Luego también uno de estos evangelios apócrifos también nos habla de Dimas, que era un buen ladrón, vamos a decirlo así, era un Robin Hood. Un Robin Hood de la época. Robaba a la gente que tenía dinero y se lo daba a los más pobres. Era una persona que vivía inclusive la caridad, una persona noble, pero era un ladrón. O sea, claro, porque aunque robes a los ricos para darle a los pobres, eso está mal. Robar es robar y está prohibido siempre, digamos así, es un pecado robar. Exactamente. Y bueno, luego vemos de Dimas, que es la parte maravillosa que vemos, es que estando en la cruz, pues como decía anteriormente, se humilla, reconoce que es pecador, se lo dice inclusive al ladrón que estaba del otro extremo, y reconoce que es pecador, reconoce al Hijo de Dios y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. De Dimas sabemos también que, pues como decíamos anteriormente, una persona noble, de caridad, y pues como decía anteriormente igualmente, y perdonen la redundancia, es canonizado por nuestro Señor. Esto... Tenemos una oración de San Dimas. De Dimas tenemos una oración, sí, pero estaba viendo si me faltaba algo, porque vi algo que me gustó mucho de Dimas. Bueno, que es celebrado el día de la solemnidad de la Concepción, de la Anunciación. De la Anunciación. Y bueno, tenemos una oración para San Dimas. Y felicidades a todos los que llevan el nombre de Dimas. Muy bien. Y también los que se llamen Anunciación también. Concepción. Sí. Entonces, bueno, vamos a rezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurado ladrón que recibiste la gracia de compartir los sufrimientos de mi Salvador. Junto a Jesús, clavado en su cruz, estabas tú, donde hubiera querido estar yo, pecador, arrepentido y compasivo. Tu cabeza inclinada hacia el divino crucificado es también la imagen de la mía. La mayoría de los hombres han amado a Cristo en sus milagros y en su gloria, pero tú le has amado en su abandono, en sus dolores, en su agonía. Obtén a mí, que también soy ladrón, que a la hora de mi muerte reciba piedad y ternura, y que los últimos latidos de mi pobre corazón sean como el tuyo, en unión de amor con el Cristo Jesús, muriendo por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Vámonos a la noticia del día. Vamos a la noticia del día. La noticia del día. Aquí estamos, a ver. Eso, a ver, Betty, ¿qué noticias nos tienes para hoy? Mira, la primera es que hay un concurso internacional de arquitectura que premia espacios sagrados más originales. La 7ª edición del Premio Internacional de Arquitectura Sagrada, organizado cada 4 años por la Fundación Fratre Sole, ya está en marcha. Sí, esta convocatoria está abierta a arquitectos que en la última década hayan proyectado iglesias y templos religiosos. El arquitecto Luigi Leoni, presidente de la fundación, explica el objetivo. La Fundación Fratre Sole busca promover la sensibilidad hacia la belleza de los espacios sagrados. Busca promover el arte y la arquitectura sacra.
Las obras presentadas deben transmitir cualidades y valores espirituales, armonía, belleza, originalidad y creatividad en el diseño arquitectónico. En la última edición, que fue en 2016, porque como dijimos es cada 4 años, el primer lugar lo obtuvo el arquitecto español Rafael Moneo con la iglesia de Jesús en San Sebastián, España. La Fundación Frate Sole recibirá candidaturas hasta el 8 de mayo del 2020 y la premiación será celebrada el 3 de octubre en Pavía. Así O sea que, amigos, quienes conozcan, ¿verdad? bueno, aquí en Austin tenemos muchas iglesias muy bonitas, nuevas, entonces animen a los párrocos para que envíen los planos, las fotos, Sería todo muy de la interesante, iglesia, sí. a ver si nos ganamos el premio de este año. Sí, estaría muy interesante. Otra noticia también que tenemos es que el Papa concede la indulgencia plenaria en la oración del 27 de marzo, este próximo viernes. El Papa Francisco, en este tiempo de emergencia para la humanidad, invita a los católicos de todo el mundo a unirse espiritualmente en oración con él. El comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano precisa que la oración del Santo Padre podrá ser seguida en directo a través de los medios y se concluirá con la bendición eucarística que será impartida Urbi et Orbi a través de los medios de comunicación. A todos aquellos que se unirán espiritualmente a este momento de oración a través de los medios de comunicación será concedida la indulgencia plenaria según las condiciones previstas por el reciente decreto de la Penitenciaría Apostólica. Sí. Muy importante aprovechar esa oportunidad. Claro, y todos los Entonces, invitamos a que... me imagino que en todas las iglesias lo irán a poner, seguro. en las parroquias, en sus páginas web, Y lo que tiene- sea. y En tiene San que Luis ser- vamos a estar pendientes. Tiene que ser en vivo. En vivo, sí. No es que lo vamos a agarrar después grabado. Y vale la pena. Vale la pena hacer el esfuerzo. Sí, claro que sí. ¿Qué otra noticia que tenemos? Bueno, tenemos la última, es que el Papa en la misa de Santa Marta de hace unos días decía: si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios, Él es tu Padre. En su homilía en la casa de Santa Marta, el Papa recordó que Dios sale al encuentro de los cristianos que se han alejado de Él. Sí, el Papa dijo que Dios manifiesta la ternura de una manera especial durante la Cuaresma, un tiempo que es para reflexionar y reconciliarse con Dios, que además nos limpia de nuestros pecados. Y el Papa abordó el problema de quienes están ahora confinados por el coronavirus en sus casas y no pueden ir a confesarse, bueno, porque no se puede salir, entonces no pueden acudir al sacerdote en persona, entonces ¿qué hacer? Exactamente. Dice el Papa: si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios, que es tu Padre, y dile la verdad: Señor, he hecho esto, perdóname. Y pide perdón de todo corazón con un acto de contrición y prométele que luego te confesarás más adelante, pero ahora por favor perdóname, y regresarás inmediatamente a la gracia de Dios. Esto es importante para los que están en el hospital, los que están enfermos, tienen enfermos en su casa, Sí, hacer ese acto de contrición, pedir perdón con la intención de confesarse después lo antes posible en lo que se pueda. exactamente. Y el Papa recordó que el catecismo enseña que en circunstancias extraordinarias como la actual pandemia, uno puede acceder al perdón de Dios aunque no pueda confesarse con un sacerdote. Sí, así que bueno, estamos pendientes de las noticias, de sobre todo lo que nos dice el Papa, que nos invita siempre a rezar por intenciones. Y no le hemos dicho algo importantísimo. Ajá, ¿qué será? Nuestro invitado especial. Sí, nuestro invitado especial de Yo no hoy. sé si lo hablamos al principio, pero No lo No, hemos ¿verdad? mencionado, y eso que ya está presente por ahí ya está escuchando. presente escuchándonos, y gracias por esa maravillosa oportunidad Sí, de tenerlo con el nosotros. invitado- Betty no lo conoce. Yo no lo conozco, el invitado es, saben que la otra vez hemos dicho, ¿no?, que yo tengo 3 hermanos sacerdotes, Sí. y hemos invitado a 2 de ellos al programa, pues el tercero que faltaba, Ujú. que está en Roma, el padre Héctor Franceschi, va a ser nuestro invitado. Sí. Bueno, entonces vámonos entonces a la fórmula SE. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del 1 al 4. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo: Quiero, queda limpio.
Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues Betty, ¿qué comentarios nos tienes acerca de este evangelio? Mira, el evangelio nos reseña otra vez, por tercera vez, que mucha gente seguía a Jesús. O sea, es como que vuelve a enfatizar que a Jesús lo seguía mucha gente. Y que da constancia de la popularidad que Jesús había alcanzado en ese momento. Entonces, como que Jesús sería el influencer, o sea, hablando en palabras de ahorita, era un gran influencer. Los influencers de ahorita son, algunos ni sirven para nada, que uno dice, ni a los tobillos. Nada, uno dice, pero porque la gente lo sigue, si lo que dice es pura tontería, pura ridiculez, pura cosa sin sentido, o puro cosas ahí así ridiculeces. Pues Jesús es el influencer, al que de verdad hay que seguir. Entonces, claro, también hay que ver una diferencia. Los influencers de ahorita, uno agarran el telefonito, ay, esta persona, ay, follow, seguir, ay, suscribirse a su canal, pero es un botoncito que uno le da y uno está en su casa, tranquilo, sentado. Sí. En aquel momento, la gente que seguía a Jesús tenía que salir de su comodidad, de su casa, para ir detrás de él, a patica, caminando. Entonces, bueno, eso es importante. O sea, era tanta la influencia de Jesús que la gente salía de donde estaba a seguirlo por ciudades y pueblos. Y donde sabían que iba a ir, pues mucha gente y tanta es la influencia de Jesús que a nadie deja indiferente, que a todos nos cambia si estamos dispuestos, que la historia, como la conocemos, se divide en antes y después de Cristo. Después de Cristo, claro que sí. Porque de verdad Él es el influencer. Y entonces, bueno, aquí en este evangelio que leímos hoy, vemos que hace una curación. O sea, Jesús hizo muchas curaciones, pero en este caso es un leproso con mucha fe en el poder de Jesús que se acerca y le dice: si quieres, puedes limpiarlo. O sea, él sabe que Jesús, si quiere, lo puede hacer. Y va con fe y se lo pide. Y se acerca a él en contra de lo que decía todo. Me imagino que, o sea, claro, los leprosos tenían que mantenerse alejados. Sí. Entonces seguramente le decían: no te acerques, ¿qué estás haciendo? Pero él se acerca a Jesús con esa fe y Jesús pues lo cura. Y además o sea, le dice: no se lo digas a nadie, y ve y cumple la ley. ¿Qué era cumplir la ley? Jesús siempre nos remite a cumplir la ley. Sí. En el Levítico, en el capítulo 13, 45 y 46, dice que el leproso debía vivir aislado, debía vestir ropa rasgada, o sea que aunque fueran ricos y todo, pues no, eso no valía para nada. Tenías que romper la ropa, volverla harapos, El cabello suelto, y gritar por todos lados: soy impuro, para que nadie se acercara. O sea que además era una humillación aparte importante. que también se dejaban a la familia por completo. Entonces se tenían que alejar de todo el mundo. Era muy doloroso para no contagiar a la gente. Y entonces, si en algún caso se curaba de la enfermedad, porque su organismo luchaba contra la enfermedad y la vencía, o por una acción de Dios, un milagro, entonces tenía que presentarse ante el sacerdote, que entonces lo veía, hacía un documento donde constaba que esa persona estaba libre de la enfermedad, le daba ese certificado, y con eso podían reintegrarse a la sociedad civil, a su vida, a su familia, a su trabajo. Por eso que vemos que Jesús en este caso le dice: ve. Y se presenta al sacerdote, exactamente. Entonces, pero ahí vemos también en esa escena la misericordia de Jesús, que así como nos manda a cumplir la ley, pues también venimos hablando de que Jesús perfecciona la ley, la lleva más allá. Entonces Jesús muestra su misericordia cuando, a pesar de que la ley decía que no podía tocar a los leprosos ni acercarse a ellos, deja que el leproso se le acerque y además lo toca. Entonces, sobre esto, algo muy bonito que nos dice Orígenes, uno de los escritores de los primeros siglos, nos comenta sobre este evangelio. Dice: ¿por qué le tocó el Señor cuando la ley prohibía tocar a los leprosos?
le tocó para demostrar humildad, para enseñarnos a no despreciar a nadie, para no odiar a nadie en razón de las heridas o manchas del cuerpo. Consideremos ahora, queridísimos hermanos, que no haya lepra de ningún pecado en nuestra alma, que no retengamos en nosotros ninguna contaminación de culpa, y si la tuviéramos, al instante adoremos al Señor y digámosle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Bueno, y esto se relaciona mucho con el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Sí, vamos, yo creo que sería El muy bueno de irnos una vez arrepentimiento. con nuestro invitado. Vamos al tema musical, El tema musical. Mirarte en la cruz de Vivi Roldán, y enseguida regresamos con nuestro invitado. Música para el alma. Míralo, es tu Señor, que desde la cruz se está olvidando que aquella vez lo has traicionado, y aún así por amor te está salvando. Míralo, es tu Señor, que desde la cruz te está mirando, al que tantas veces lo has negado. Ahora mismo te está perdonando. Jesús, Jesús, déjame unirme a tu cruz, déjame aliviarte un poco ese dolor, quiero responderte con mi amor. Estamos de vuelta aquí en Entre Nos Caminando hacia Dios con nuestro con invitado nuestro especial, invitado, el el Padre padre Héctor Héctor Franceschi desde Roma, Italia. Sí, muy bien. Buenos días, buenas tardes, padre Héctor. Para nosotros es buenos días, para él es buenas tardes. Sí. Pues buenos días para ustedes, buenas tardes para mí, en cambio. Sí. Pues A ver qué nos cuenta el padre Héctor Franceschi de quién es el padre Héctor. Pues el padre Héctor Franceschi es el tercer hermano sacerdote de Betty Franceschi. Bueno, tercero en ser entrevistado, pero de los tres el mayor, ¿no? Ajá. Vivo en Roma desde 1993, ya establemente, porque doy clases en una universidad pontificia, la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Soy profesor del Derecho Matrimonial de la Iglesia y también juez en dos tribunales, el de la Diócesis de Roma para las causas matrimoniales y el de el Estado Ciudad del Vaticano, en el que tenemos que estudiar normalmente sobre todo las llamadas causas de nulidad del matrimonio. Sí. Oye, eso es bien interesante y nos gustaría, cuando sea En algún posible, otro una momento, visita claro por que Austin, sí. porque hay muchas preguntas sobre eso. Sí, sí, tiene la... Sí, hay mucha gente que piensa que el otro día alguien en la oficina, me llegó una persona a la oficina y me dijo, no, es que yo quiero preguntar porque para que la iglesia me divorcie. Es que se tiene esa creencia que la iglesia divorcia. Sí. Sí, pues en cambio no. O sea, la Iglesia afirma y ha afirmado siempre, ya desde nuestro Señor Jesucristo, que el matrimonio es para toda la vida. Exacto. Y que nadie tiene el poder, o sea, de los hombres no tienen el poder de disolver un matrimonio válido. El trabajo que hacemos en el tribunal es estudiar cada caso que llega al tribunal para ver si se prueba que en ese caso concreto no es que se anula el matrimonio. O sea, se declara que
no hubo matrimonio desde el principio. Que aquello era una apariencia de matrimonio, pero no un matrimonio. Eso a través de las pruebas. Y eso es porque faltó alguno de los elementos esenciales de un verdadero matrimonio, supongo. Efectivamente, o sea, no cualquier cosa siendo un matrimonio, son siempre excepciones. O sea, el principio general es que cuando dos personas se casan en la iglesia y manifiestan su consentimiento, pues eso coincide con la capacidad que toda persona se presume que tiene y con una voluntad realmente matrimonial. Por eso los jueces lo que hacemos es ver si mediante las pruebas llegamos a la conclusión con certeza de que en cambio en ese caso concreto no hubo verdadero consentimiento y por lo tanto no hubo matrimonio. Declararlo de modo oficial. Ok. Bueno, entonces eso sería muy bueno. Vamos a hacerle una invitación al padre Franceschi para que nos dé unas clases aquí. Pues yo encantado lo aceptaría. Estuve un día y medio en Austin, me encantó la ciudad, o sea, me gustó mucho. Y lo tuvimos de invitado en San Luis. Sí, inclusive tuvimos una misa. Excelente. Sí, efectivamente, sí. Pero sí sería de verdad bien interesante poder, para aclararle a muchas personas sus dudas. Y si no, mientras tanto, otro día te invitamos al programa para hablar de ese tema. Sí. Perfecto. Porque ese no es el tema de hoy. No, el tema de hoy es y lo que vimos en el Evangelio. En el Evangelio de el leproso. El leproso, exactamente. Bueno, entonces ahora dejamos al padre Franceschi que nos hable sobre el tema, a ver lo que nos quiera contar. Y bueno, y también aprovechando esta situación en que estamos ahorita de la cuarentena y que el Papa acaba de sacar un documento donde habla de cuando no se puede uno confesar. Lo estábamos leyendo en las noticias, cuando uno no se puede confesar con un sacerdote, pero todo suyo, el programa. Bien, vamos a ver. Primero, yo quería, sobre todo porque me dedico también al tema de matrimonio y familia, que es importante saber que es el camino de la grandísima mayoría de todos los fieles y de los oyentes de su programa. Sí. De dar algún consejo concreto para esta situación que estamos viviendo. Pero que aquí en Roma ya llevamos 2 semanas de cuarentena total. ¡Wow! Y bueno, y van saliendo noticias cada vez más bonitas, muchas salen en el periódico, por ejemplo, la solidaridad entre la gente de los edificios que han quedado, por ejemplo, a las 6 salimos todos al balcón o a las 9 para cantar el himno nacional. Eso fue un día. Otro día dijeron, salimos todos para aplaudir a los médicos y a las enfermeras que están arriesgando su vida por salvar al mayor número posible de gente, sobre todo la gente mayor. De hecho, eso fue la intención de oración del Papa en la misa de Santa Marta de ayer martes. Efectivamente, porque ya han muerto varios médicos y enfermeros o enfermeras contagiados por el virus. Incluso sacerdotes, ¿cierto? Sacerdotes, también han muerto varios sacerdotes, sobre todo en el norte de Italia, que es donde la situación es más grave. Más grave, claro. Que han ido, o hay sacerdotes que, por ejemplo, como hay cuarentena, lo único que han hecho es han sacado el Santísimo en un carro como el que usa el Papa en la procesión del Corpus Christi aquí, sacar la custodia con el Santísimo recorriendo la ciudad, y uno veía, a mí me llegó el video, cómo la gente se iba arrodillando, haciendo la señal de la cruz, muy emocionada, con altares pequeños. Con altares, he visto eso, que la gente hizo altares en la puerta de su casa, muy bonito. Sí, con la Virgen, sobre todo con la Virgen, mucho, o un crucifijo también. O sea que en esta situación, primero tener la certeza, primero darle muchas gracias a Dios, los que tenemos fe, de que sabemos que Dios es nuestro Padre y que está especialmente presente en este momento y que nos acompaña y que nos dará todos los medios, la gracia, la ayuda, pues para llevar esta situación. Y cuando, por ejemplo, uno se harte de la cuarentena, pensar en los enfermos, muchos que están luchando para respirar. En los hospitales, que aquí en Italia está pasando en algunos sitios del norte, en que están saturados completamente, día y noche. Médicos que tienen
6, 7 días sin ir a su casa, Wow. haciendo turnos continuos, durmiendo 1 hora, siguen trabajando. Veía el otro día una foto de unos médicos españoles, creo que eran, Sí. que decían después de no sé cuántas horas de usar la mascarilla y están todos Sí. quemados, Irritados, Sí. rotos. Sí, porque en España también, sobre todo en Madrid, la situación es muy grave. Se ha extendido mucho el virus. Bueno, recemos al Señor poco como el ángel yo me acordé el otro día de la peste que se narra en tiempos del rey David, cuando Dios, por su soberbia, le dice, serás castigado, y le pone 3 cosas. Una es 3 días, 3 años de hambre, 3 meses en manos de sus enemigos o 3 días de peste. Sí. Son los modos de narrar. Pero sobre todo lo que a mí me gusta allí es cuando el ángel de Dios, ante la ciudad de Jerusalén, se conmueve Dios y se para. Pero una peste, sería una peste que efectivamente tal vez hubo en aquella época. Pero tenemos que pedirle al Señor pues que tenga misericordia y piedad de nosotros. Y en cierto modo, no es que hay que convencer a Dios, es que hay que prepararse para el perdón y la misericordia. Y eso se relaciona mucho con ese evangelio que leían antes de San Mateo, una de las curaciones de leprosos, porque hay varias en los evangelios. Sí. Se recordarán, hay una en la cual son 10, no 1. Le piden al Señor que los cure, pero ellos le gritan desde lejos, porque el leproso es un, digamos, apartado de la sociedad, renegado, no se puede acercar a los artesanos, etc. Le gritan que los cure. El Señor les dice que vayan al sacerdote a ofrecerle ofrenda por ser curados, aunque sigan enfermos todavía. Claro. Mientras van camino, quedan curados. Y aquí hay un detalle que a mí me parece que es muy importante. De los 10, 9, en la alegría de la curación, se olvidan de Jesús y se va cada quien por su lado. Solo uno da la vuelta, regresa corriendo, le da las gracias a Jesús y Jesús le dice, o sea, por tu fe te has salvado. O sea, no es solo una curación física, sino espiritual. ¿Por qué lo digo? Yo quiero que cuando termine todo este drama que está viviendo la humanidad entera, no podemos ser los mismos. O sea, tenemos que dirigirnos a Dios, no ya para pedir, sino para darle gracias. Exacto. Y esto lo veremos. O sea, veremos cómo en este momento no sabemos. Una medicina que encontrarán, que de repente el virus cambia y ya no infecta, no sabemos cómo. Los planes de Dios, pues los hombres muchas veces no los comprendemos, pero también que sepan que en todo el mundo está causando mucho bien a muchísimas personas que se están replanteando el sentido de la vida y el porqué de lo que hacen. Muchas familias que se han redescubierto a sí mismas. Aquel que yo creo que uno me dijo, no sé si era verdad, pero decía, hablé con mi amigo por teléfono y me dijo, oye, ayer estuve hablando un buen rato con mi esposa y me di cuenta que es muy simpática. Ay, Dios mío. Pero es que eso pasa en muchas familias. Claro. O sea, llevan dos vidas paralelas, porque los dos trabajan, se encuentran en la noche agotados y no hay tiempo para ellos que lo necesitan, para los hijos. Y muchas veces cuando se encuentran en la noche agotados solamente hablan de los problemas de los niños, de la casa, pero no se hablan entre ellos. No, yo me acuerdo de un amigo, un señor buenísimo, muy bueno, que tiene varios hijos, bastantes, no sé cuántos, eran 6, 7 hijos, que un día me dijo, cuando ya el último se fue de la casa, fueron creciendo, se fueron casando, otros siguieron otro camino, y se encontraron de nuevo solos. Ocurre lo que llaman el síndrome del nido vacío.
Ajá. Y entonces este amigo me dijo, oye, yo no sé si yo soy verdaderamente amigo de mi esposa. Porque no habían tenido tiempo para ellos. Claro. Aprovechen este tiempo que forzosamente Dios nos ha dado Sí. para hablar, para compartir. O sea, no tratar de aislarse en la casa como una burbuja. Pues yo me meto en mi cuarto, en la habitación que uso yo para trabajar, y pongo un letrero que diga silencio, no pasar, papá trabajando o mamá trabajando. Y los hijos, pues ya, no. Yo creo que lo pasarán bien los que luchen y se esfuercen en estos días por hacer la vida alegre a los demás miembros de la familia. Sí. Por dar detalles de servicio y ayudarlos. Y hay que ser creativos. Muy creativos. Yo he visto ya muchas, seguro ustedes también y muchos de sus oyentes habrán visto tantísimos de estos pequeños mensajes o videos de WhatsApp con ideas. Sí, Sí, para muchísimo. divertir a los niños en la casa. Sí. Sí. Ideas, y también han visto otros de los desastres que organizan los niños. Bueno, hay que saber estar. Y sobre todo los papás muchas veces, papá, la mamá también. O sea, los niños lo que más necesitan no son cosas, es el tiempo de sus papás. Que es amor, cariño, realizado en hechos concretos. Exacto. Entonces aprovechen muy bien este tiempo para conocerse, sí, a veces discutirán, pero luego se hacen las paces. Y yo creo que es un tiempo también para vivir muy bien eso que Papa Francisco, desde el principio de su pontificado, esas 3 palabras que dice que tendría que estar presentes en toda casa: permiso, perdón y gracias. O sea, pedir, o sea, no ir con el derecho, o sea, mi derecho es que me dejen tranquilo. No, o sea, nadie nos debe, o sea, todo es gracia. El amor con que nos aman no nos lo merecemos. O sea, todo es gracia de las personas que nos aman y de Dios que nos ama infinitamente. Ese permiso, perdón, hay que pedir perdón muchas veces, tiene que ser, es un elemento normal de cualquier relación, también la nuestra con Dios. Entonces le fallamos, le pedimos perdón y Él siempre nos perdona. Sí. Siempre, pero necesita que nosotros le abramos el corazón, o sea, que le pidamos perdón. Sí. Eso es lo que, sí, Quería preguntar algo, que es, ahorita en este tiempo que la gente vive con miedo, porque es miedo, pienso que inclusive refiriéndose a la lectura del Evangelio, es el mismo miedo que podían sentir quienes no estaban infectados de la lepra, a lo mejor, y aquellos que tenían lepra que sabían pues, que en algún momento iban a morir. Ahorita se nota mucho un miedo generalizado, por supuesto, porque es algo desconocido, sabemos que podemos... No tiene cura. No tiene cura. ¿Cómo llevar eso? Claro, nos dejamos en las manos de nuestro Señor y ahí sabemos que estamos, pero ¿cómo hacer hablando del perdón, hablando de esa reconciliación, cómo hacer para llevar también ese miedo los padres que están en la casa, piensan en sus hijos, las personas mayores? Sí, sobre todo, no hay que tomárselo a la ligera, claramente, como pasó al principio, ocurrió en muchos países. Es una pandemia grave, pero que afecta sobre todo las personas mayores. Sí. En Italia es increíble, porque es un país muy viejo, Italia. O sea, la mortalidad es casi del 10% de los... ¿Por qué? Porque son, sobre todo, los que han sido hospitalizados, son personas mayores de 80 años. Y de esos, casi 1 de cada 10, 11 han fallecido. Y entonces, el cariño auténtico nos tiene que llevar a cuidar mucho a nuestros viejitos. Exacto. O sea, que no esté harto y yo quiero salir. Sí, pero bueno, pero si en mi casa está el abuelito, o mi mamá, o mi papá, que ya son mayores, yo digo, porque yo los amo, pues tengo que protegerlos. Pero, es decir,
decir, hay que poner todos los medios humanos, los que van indicando las autoridades, y cada vez se demuestra más que son, o sea, que el único, por ahora, el único medio es el contenimiento, o sea, el aislamiento, para evitar que se dispare la epidemia. Poner todos los medios humanos, pero a la vez abandonarse en las manos de Dios, que es un Padre bueno, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y saber que no nos abandona, que en este momento, o sea, que el peso de la cruz de Cristo, porque también es el Hijo, es el amor del Padre y el amor del Hijo. O sea, en cierto modo uno entiende por qué pesaba tanto la cruz de Cristo, porque ahí tenía el dolor y el sufrimiento de todos los hombres de todos los tiempos. Y eso es algo que estamos viviendo ahora en la humanidad, en una época en que el hombre pensaba que así creador, omnipotente, que podría dominar la naturaleza, y pues hemos visto que no, que somos débiles, que basta un bichito, que no se ve así, que nos puede matar, ¿no? Nos vuelve todos, sí. Pero de todo modo hay que pensar que alguien un poco en serio, uno decía, pues una de las cosas que este virus está demostrando es que todos vamos a morir. Y entonces quien la entrevistaba se asustó, pero todos, sí, todos. O sea, que todos nos vamos a morir de algo alguna vez. Sí. O sea, porque es que la gente vive de espaldas o sea, Sí. que le tiene miedo a la muerte, es incapaz de disfrutar de la vida de verdad. O sea, la muerte no es el final. Entonces, abandonarse en Dios, sabiendo que uno se morirá del virus, el otro un accidente, el otro era viejito, el otro pues de una enfermedad. O sea, vivir el hoy, el día, con intensidad, con amor. Y dando amor. Héctor, y eso que dice el Papa de los que no se pueden confesar, que se arrepienten de sus pecados, sobre todo la gente que está a lo mejor en hospitales o que está sufriendo, y está en su casa y no pueden ni ir al hospital porque sabemos la crisis. ¿Cómo pueden ampararse en esa misericordia de Dios, en ese amor de Dios y en el perdón de la forma que nos dice el Papa? Pues yo en eso diría que para pedir perdón hay que ser, en cierto modo, hay que saber perdonarse. Es decir, uno no puede decir, es que yo he pecado tan gravemente que no hay perdón, que es imposible que Dios me perdone de esto. Pues eso es mentira, siempre. O sea, Dios, el problema es que tenemos que abrir el corazón. ¿Qué puede hacer esa persona? El Papa dice en estos documentos que publicó la Penitenciaría Apostólica, es algo que es doctrina común de la Iglesia, pero mucha gente no lo sabe. Está en el Catecismo de la Iglesia. Si un día tienen un ratito, pues busquen en la voz contrición, que es un acto de dolor, de amor. Es pedir perdón porque nos duele haber ofendido a un Dios que nos ama infinitamente. Dice, basta un acto de contrición y hacer el propósito de cuando será posible ir a la confesión, cuando pase la situación, cuando ya no haya cuarentena, o si la persona se salva, pues cuando luego ella se recuperará, etc. El propósito de acudir cuando se podrá a la confesión, dice el Papa, y lo dice el Catecismo. Esa persona que sepa que ya con ese acto de contrición ha recuperado la amistad perdida con Dios, que puede ser que hacía 40 años que no pensaba en Dios, pero ese perdóname, Dios mío, dame tu gracia, quiero estar contigo, le borra todos los pecados. Y es más, el Papa ha dicho que el que hace eso en esta situación de los enfermos, por ejemplo, coronavirus, reciben la indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria que significa que toda la, digamos, la pena que queda por purificar, que normalmente es en el purgatorio, queda borrada, que uno queda como el día del bautizo.
Qué maravilla. La iglesia plenaria es la iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo, que, digamos, en cierto modo, ha abierto las compuertas más todavía para que la gracia de Dios inunde tantísimas almas. O sea, la iglesia plenaria o sea, te deja, como se diría, como nuevo. Como Aprovechen en eso, sí. Sí, Ya cuando... sucede como a San Dimas, que Efectivamente. tenía su culpa y efectivamente ese mismo día, pues al cielo con nuestro Señor. Claro, o sea, el buen ladrón, Dios decía, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí. Como decía antes Francisco, y Betty creo que también lo dijo. O sea, Jesús mismo lo canonizó. Porque Sí. canonizar no es otra cosa que declarar solemnemente que una persona está en el cielo, gozando de la visión beatífica del amor de los amores con Dios. Eso es un santo. El santo no es uno que fue perfecto desde que nació chiquitico, no. Luchó y tal vez hasta el último día, pero luchó por amor y con amor y venció la última batalla y está en el cielo. Y como el leproso del Evangelio que comentábamos antes, o sea, que no tengamos miedo en acercarnos a Jesús. O sea, fue un valiente. Sí. Porque no hizo como los 10, desde lejos, no, él fue hasta Jesús, que seguramente todos los demás se horrorizaron al verlo y se apartaron, pero él fue a Jesús y dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, no le dice yo tengo que hacer areta, no, yo estoy arrepentido, me acerco a ti valientemente, incluso contra la opinión de la humanidad, de la sociedad de su tiempo. Sí. No le importa lo que piensen los demás, él lo que quiere es recuperar la amistad con Jesús, o sea, recuperar la salud, esa salud que significa también la salud espiritual. Si quieres, puedes curarme. Y Jesús, en ese caso, lo toca. O sea, y hoy en día, ¿qué significa? Es que la gracia de Dios nos toca profundamente. Y uno la siente. O sea, sientes que Jesús te perdona. Y dice, si quiero, sé limpio. Porque un acto de contrición, el que no puede acudir a la confesión hoy en día, también el que está en cuarentena. Sí. Porque no puede salir. Sí. Algunos párrocos están organizando las cosas, a ver qué hacen, pero en muchos sitios es que está prohibido salir de casa. Exactamente. Pues con ese acto de dolor, de amor, perdón Señor, y ese propósito de confesarse apenas sea posible, recuperas totalmente la amistad con nuestro Padre de Dios, como el Hijo pródigo, con Jesucristo, que es el amor de los amores. O sea, es un amor que no traiciona nunca, y eso a través del Espíritu Santo, porque Él es el que actúa en nuestras almas y las va santificando. Yo animo a todos que de este mal, porque es un mal, dejemos que Dios saque abundantísimos bienes. O sea, no pierdan esta oportunidad, no la malgasten. Tristemente hemos llegado al final, Sí. se nos ha ido tiempo. Muy bien, bueno. Pero muchísimas gracias y si nos Muchísimas da gracias y la bendición bendición sí para para nuestros oyentes nosotros y para también. nosotros, claro que sí. Bueno, les mando una bendición para ustedes y para todos los oyentes, o también algunos que lo ven, ¿no? Los videntes del programa. Sí. Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre los enfermos, si los hay en la familia, especialmente los que están padeciendo el COVID, el coronavirus, y también que descienda sobre todos esos médicos, enfermeros, enfermeras y sus familias que también se están sacrificando para que Dios les dé la fuerza y nos los cuide, ¿no? Para que puedan seguir sirviendo. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Un gran Gracias. abrazo a Betty y a Francisco Gracias. y espero verlos en persona algún día en Austin. Claro Claro que sí. Claro que sí. Que tengan muy buenos días. Gracias. Nada.
Quizás un tiempo te alejaste pensando que podías vivir así. Y desde lejos te has dado cuenta que no eras feliz. Hoy Él te invita a empezar de nuevo, dejando el pasado atrás, perdonando lo que te hace daño y darte otra oportunidad. Regresa, no temas, vuelve a casa, hermano mío, aquí tienes un lugar, es Dios que te espera, como un padre a su hijo, con un abrazo Él te recibe.